Hola y bienvenidos al canal oficial de YouTube de la Iglesia Nacidos de Nuevo, en donde compartimos mensajes y series que sabemos que serán de bendición para tu vida. No olvides suscribirte y compartir este mensaje con amigos o familiares. Disfruta el contenido. Dios te bendiga. Lucas 18, verso 9. Quiero compartir esta palabra que la resumí brevemente durante el live del jueves pasado, pero necesito compartirla con la iglesia en esta mañana. Lucas capítulo 18, verso 9. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y escucha este último verso. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú me ayudas a poder proyectarla, enviarla a tu pueblo. Señor, háblanos desde acá arriba hasta el último que llegó. Habla a nuestro corazón, trabaja con nuestro corazón, Señor. Trabaja en las áreas profundas donde nadie puede llegar, solo tu palabra. Y en esta mañana te doy la gloria porque ella va a causar efectos grandes y poderosos en nuestra vida. Padre, gracias por el pueblo que está aquí hoy. Y gracias porque tú nos trajiste, tú nos convocaste, porque tú quieres trabajar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Présteme unos minutos, hermanos, voy a ser bastante breve. Quisiera hablar, el tema en esta mañana es humillación. Dígale que está a su lado, humillación. La realidad es que muchas veces hablamos de esta palabra, pero esta palabra tiene mucha profundidad. No que hoy yo voy a irme tan profundo que nadie me pueda entender, pero quisiera hablar sobre esta parábola. Para los que no saben, las parábolas era un método de enseñanza que Jesús utilizaba para que la gente lo pudiera entender. Él tomaba alguna situación del mundo físico y le sacaba una verdad espiritual. Así que cuando hablamos de parábola, usted va a entender que una parábola es una ilustración física con una enseñanza espiritual. Amén. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábolas? Primero, para que la gente lo entendiera. Que para que el más sencillo de capacidad pudiera entender la profundidad de lo que él estaba hablando, porque él hablaba verdades profundas, pero él quería que todo el mundo lo pudiera entender. Así que en esta ocasión, cuando usted comienza a leer conmigo, dice que Jesús estaba rodeado, escuche esto, estaba rodeado de personas que se creían justos en sí mismos. O sea que Jesús probablemente estaba rodeado de este grupo que era muy particular, que siempre estaba detrás del ministerio de Jesús, que eran los fariseos. Los fariseos eran una secta político-social que tenían, ¿verdad? Ellos estudiaban y ellos practicaban la ley de Moisés, los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero había una situación en los fariseos, y es que los fariseos tomaron ventaja de lo que enseñaban y comenzaron a tomar la enseñanza de Moisés y a practicarla de una manera tan rigurosa, pero era rigurosa para los demás. Era rigurosa para aquellos que rodeaban a los fariseos. Ellos ponían cargas
tan pesada, que Jesús mismo les dijo en una ocasión: ni ustedes mismos las pueden llevar, hijos, por favor. Aprendan que ni ustedes mismos las pueden llevar. Los fariseos creían mucho en la moral, creían mucho, ¿verdad?, en que las cosas, ¿verdad?, tenían que hacerse de una manera recta, y no era que eso estuviera mal en sí, era que llegaron a practicar esto de una forma que nadie más, escucha bien, nadie más era apto para el reino de Dios, solamente ellos como grupo, ellos como fariseos. Por eso se les llama una secta, porque la secta es un lugar, es un grupo de personas que se creen exclusivos y que ellos son los únicos que tienen la verdad y que nadie más tiene la capacidad de poder entender o poder ser parte de ello. De hecho, la secta es conocida porque se enfocan en sí mismos. Y Jesús, como estaba rodeado de esta gente, y esta gente con sus métodos trataba de opacar lo que Jesús hacía, criticar lo que Jesús hacía y poner obstáculos para el ministerio que Jesús traía. Y yo quiero decirte en esta mañana que si hay algo que nosotros nos tenemos que cuidar, es de no poner obstáculos a lo que Jesús quiere hacer con cada persona. Tenemos como líderes, como hermanos, como iglesia, aún como familia, tener cuidado de no ser nosotros los precursores en decirle a alguien: tú no obtienes el derecho o tú no calificas para entrar en los propósitos de Dios. Porque sabes algo, me gusta el método de Jesús, y es que cuando Él entró en su ministerio, Él pudo haberse ido directamente a los grandes escenarios, Él pudo haberse presentado como el Mesías, el Salvador, y tirar bombos y platillos y hacer una gran fiesta de celebración, como decía el pastor Luis. Sin embargo, me llama la atención que Él empezó su ministerio desde lo más bajito y se mezclaba con los que nadie quería mezclarse. Porque si quieres aprender algo del Evangelio de Cristo, del ministerio de Jesucristo, es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había dañado, lo que no calificaba para el ser humano, lo que no era, ¿verdad?, cualificado para los métodos humanos, lo que los fariseos y escribas decían que no servían y que no entraban al reino de Dios. A eso vino Jesús a buscar. La Biblia dice, y me fascina este texto, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús dijo: yo vine a buscar enfermos para sanarlos, yo vine a buscar pecadores para reconciliarlos con mi Padre. Ese es el Evangelio de Cristo. Si en algún momento alguien te ha dado un codo, si en algún momento alguien te ha puesto una lista de cosas para que tú cualifiques, si en algún momento alguien te ha tirado a la puerta de un lugar para que no entres, yo te quiero decir que ese no es Cristo, esa no es la iglesia, ese no es el Evangelio, porque Cristo dijo: venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si no predico esto en esta mañana, de nada serviría esta reunión. Si no te predico a Cristo en esta mañana, de nada serviría un testimonio de que Dios me levantó de la muerte en el 2021. Tengo que meter a Cristo en el escenario. Tengo que meter a Cristo en el testimonio. Tengo que meter a Cristo en mis logros. Tengo que meter a Cristo en todo lo que he logrado por años. Tengo que poner a Cristo en el escenario de que sin Él yo no soy nada. Eso es humillación. Poner a Cristo en el lugar donde yo quise en algún momento entronarme. Hay muchas personas que hablan de humildad. Y yo no sé por qué el ser humano ha relacionado la palabra humildad con ser pobre y miserable. Te quiero aclarar esto en esta mañana. Yo conozco ricos con un corazón extraordinario y humilde, y conozco pobres con una arrogancia que nadie puede trabajar con ellos. Así que la humildad no la podemos definir como una escasez económica o que hiero mi cuerpo para que la gente sepa que qué humilde soy, qué sencillo me veo. Así que me gusta el escenario de la Biblia, porque en todas las palabras y en todos los testimonios de la palabra me habla de que no juzguemos por apariencia, sino con justo juicio, porque la apariencia engaña, pero el corazón no.
Lo que hay dentro del corazón es exactamente lo que tú vas a manifestar. Muchas veces nos decoramos, nos adornamos, nos disfrazamos, pero lo que hay en nuestro corazón siempre saldrá por nuestra boca, tarde o temprano. Por eso es que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso me gusta la palabra cuando dice que juzguemos con justo juicio a la hora de pensar que alguien es de una forma o de otra por cómo se ve o por cómo actúa o cómo camina. Porque hay personas que tienen la capacidad de disfrazar muy bien lo que son y engañar a mucha gente. Son unos artistas en el momento de disfrazar. Por eso yo siempre le aconsejo a los que están solteros. Que usted no creía que para usted iba a haber algo hoy. Los jóvenes solteros y las mujeres solteras, y si está en una edad avanzada pero todavía está soltero, eso es para usted. Escúcheme. Nunca usted debe enlazar su corazón con una persona que acaba de conocer. Porque no conozco a nadie que hasta el día de hoy, cuando va a hacer una primera cita, dice que es un maltratante, un abusador, un miserable, que no compone nada y que lo que le gusta es vivir de las mujeres. Nunca he visto una mujer que en su primera cita le diga a la persona con quien va a salir, llévame al mall, que lo mío es gastar. Y pues, usted tiene que tener cuidado, porque hay personas que para lograr algo se disfrazan de algo que no son. Para eso hay un tiempo de noviazgo, para un tiempo de amistad, para eso debe haber un tiempo considerable. Y con todo eso, hermano, hay personas que nunca dejan saber lo que son. Por eso es que aunque hay gente que ya no cree en esto, yo creo en que Dios tiene lo que es tuyo. Y Dios te lo entrega. No es que tú te vas a guardar en tu casa para que Dios te tire la persona. Pero Dios te lo entrega. Si tú oras y si tú pides dirección, el Señor tiene la persona que va a estar a tu lado y va a ser de bendición. No perfecta, porque tú no eres perfecto, pero sí de bendición y que machee, que caiga con el plan que Dios tiene contigo. Me fui por ahí, pero por ahí no era, pero vamos por ahí. Escuche, Jesús se rodeaba de esta gente y tenía que hablarle, mi hermano, muchas veces real, le tenía que hablar sin dibujarle mucho el escenario, porque esta gente insistían, escuche bien, en impedir lo que Jesús venía a hacer. Con su capacidad y con su entendimiento humano, ellos querían impedir lo que Jesús venía a hacer. Y Jesús llegó un momento en que no se lo pudo permitir más. Y ahí es que vemos un discurso de que habla usted de fariseos, hipócritas, que sepulcros blanqueados. Y parece que hay un insulto demasiado fuerte de Jesús a los fariseos. Pero mi hermano, era que Jesús venía arrastrando a los dichosos fariseos. Desde que empezó el ministerio, Jesús dijo, ya no más. Ay. Porque cuando Jesús quiere hacer algo con una persona y ve que el ser humano o la iglesia, llamada iglesia, se opone a lo que Dios quiere hacer con esa persona, Dios tiene que a veces decir, hey, ya no más, déjenme que yo trabaje ahí. Dejen que yo trabaje en el corazón de esa persona. Déjame que yo trabaje con ese hijo, con ese esposo, con esa esposa. Déjame a mí. Yo soy el que sé lo que estoy haciendo. Y empezó a hablarle en parábola para que ellos pudieran entender un poco la verdad de lo que él quería enseñarle. Y dice, aquí en esta historia, en esta parábola, quiero hablar de varios puntos. Y el primero es que hay dos tipos de personas. Escuche bien. Hay dos tipos de personas. Está el fariseo y está el publicano. Ya le dijo lo que era un fariseo. Ahora le voy a explicar lo que es un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Trabajaba para el gobierno romano. Ellos tenían una particularidad, yo lo dije el jueves, y es que para ellos beneficiarse de lo que cobraban, porque Roma, mi hermano, con Roma nadie ganaba. Los romanos con ellos nadie ganaba. Para ellos poder lucrarse y tener beneficios que pudieran ellos
quizás sobrevivir, no sé cómo se le podría llamar, ellos le aumentaban el impuesto exorbitantemente a la gente y ellos se enriquecían mientras el pueblo sufría. Mi hermano, dígame usted si la gente no los iba a odiar. Claro, en esta parábola Jesús no está obviando que el publicano tenía un problema y tenía una falla. Porque es que hay gente que dice, no, porque es que no podemos adornar el pecado. El pecado jamás puede ser adornado. Él es evidente en sí mismo. Pero muchas veces nosotros nos cuesta ver la misericordia de Jesús hacia el ser humano porque nosotros tenemos medidas para el pecado. Y muchas veces la medida del pecado, si es para otro, es una medida bastante injusta. Y si es para nosotros, debe tener justicia. A mí me fascina a Dios porque Dios es perfecto. Porque Dios dijo, y lo compartí el jueves, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y dejaste de hace rato ver la viga? O sea, el canto de palo grande que tienes en el tuyo. Por eso es que, mire cómo dice la parábola, dice la palabra, por eso es que no logras ver que tu hermano tiene una falla pequeña porque la grande tuya te nubló la vista hace rato. A mí me fascina Jesús porque Jesús le hablaba a la gente con una capacidad tan poderosa que los dejaba boquiabiertos, pero le decía la verdad. Jesús no estaba negando que el publicano estaba mal, pero esta parábola lo que le estaba diciendo a la gente, si ustedes supieran que el secreto en todo esto es la humillación. El secreto aquí no es cuán malo o cuán piadoso tú seas, sino la capacidad que tienes de humillarte y reconocerme. Mi hermano, hay personas que para el ojo humano no tienen perdón alguno y Jesús todavía los perdona. Y hay personas, escuche bien, que han logrado tanto y han sido tan y tan para ellos perfectos en su vida y muchas veces Dios los mira de lejos. Y usted dice, ¿cómo es posible que al que está haciendo todo perfecto, Jesús lo mire de lejos? Y al que está fallando, Jesús lo mire de cerca y no hace más que llegar y se tira y ya, y ahí recibió la bendición. Y ahí vino el pastor y le habló la palabra que estaba buscando. Y yo que llevo toda la vida en la iglesia, no me habla Dios nada, o Dios parece que se olvidó de mí. Mi hermano, y quiero que sepas algo. Hay dos maneras de interpretar esto, pero que te voy a hablar sobre la que quiero hablar hoy, la humillación. Es que muchas veces nosotros se nos olvida que la clave para accesar a Jesús es la humillación. Un corazón contrito y humillado jamás, escucha bien, jamás lo despreciará el Señor. Muchas veces llevamos tanto tiempo en el Evangelio que nos parece a nosotros que merecemos más que los demás. Pero viene alguien acabadito acabadito de recoger del mundo, acabadito de el Señor agarrarlo y decirle, hijo, ven que quiero hacerte parte de este reino. Y llega y el Señor comienza a derramar sus bendiciones, su lluvia, y comienza a sanar y comienza a usarlo. Y a nosotros los de años nos parece que es injusto que el Señor mire y bendiga tanto al que acaba de llegar. ¿Sabes qué? Ese que acaba de llegar, quizás su nivel de humillación está al extremo, porque ese que acaba de llegar sabe lo mucho que Dios le ha perdonado y lo mucho que le costó llegar y las muchas lágrimas que derramó en el mundo. Así que, como le dije la semana pasada, el nursery es para esos que acaban de llegar, porque esos necesitan atención 24/7, y créeme que Dios se la va a dar. Dios le va a dar la atención que necesitan, las palmaditas que necesitan, la leche materna que necesitan, le va a dar todo lo que necesitan, porque a esos también Dios quiere salvar y restaurar, igual que a ti. Alguien que diga, qué bueno que no soy el único que me voy a salvar. Alguien que pueda decir, qué bueno que yo no soy el único que me voy a salvar. Porque tenemos la mentalidad de que Cristo viene por 2 o 3. Si Cristo viene solamente por 2 o 3, entonces el diablo le gana a Cristo. Mentira. Yo creo que va a haber una cosecha grande de gente. Imposible que el diablo se lleve más gente para el infierno que Cristo para el cielo. Dios mío, necesitamos recapitular qué Cristo de amor y de compasión estamos predicando. Jesús quería quitarle la venda a los fariseos.
Pero ¿cómo quitarle la venda a alguien que no quiere ver? ¿Cómo quitarle la venda a alguien que ya decidió, como Pablo, como Saulo, yo estoy en nombre de Dios haciendo esto? Mi hermano, quiero decirte algo esta mañana. Hay algo más peligroso que pecar deliberadamente. Y es pecar a nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pecas deliberadamente, tu conciencia y aún el Espíritu de Dios te redarguye y te dice, ¡hey! ¿Qué haces? Pero cuando tú pecas en nombre de Dios, tú te entronas como Saulo y dices, todo lo que yo estoy haciendo, todo el que estoy matando, todo lo que estoy destruyendo, es porque Dios está conmigo. Y ahí es que entramos en la batalla de que no nos cuesta humillarnos para aceptar que aún en nombre de Dios nosotros fallamos muchas veces. De hecho, la Biblia ha sido mutilada por gente en los altares a nombre de Dios. Me parece que a veces estamos, Dios mío, yo no sé por dónde Dios me lleva, pero Dios ayúdame, aquí estoy. Me parece que a veces estamos en los altares con una metralleta, con un cargamento de balas así, esperando a ver quién fue el que llegó para tirotearlo hasta que se desangre. Mientras yo me paro en la enmienda de que yo soy perfecto, yo soy santo y ya yo me gané el cielo. Y Dios, escucha bien, y este 2025 el Señor va a permitir cosas que van a sacudir a mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque Dios está cansado de que acribillen a los pródigos, de que acribillen a los pequeños de Él. Por eso Dios levanta humildes y derriba altivos. Y tú dirás, pastora, esto parecía evangelístico, pero está fuerte. ¿Sabes qué? Esto es evangelístico. Porque hay gente aquí, escucha bien, que entró en esta mañana, que una de las razones por las que no creen ni en la iglesia es porque alguien los tiroteó y los dejó desangrarse y nadie los levantó. Yo sé que hay gente que se escudan y se justifican para separarse de Dios, pero hay gente que sí tienen testimonio de lo que es ser acribillado por alguien que no leyó ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo, para ver cómo era que trabajaba Jesús y cómo era que le llamaba a los fariseos. Yo vengo a decirte en esta mañana, si tú quieres verdaderamente vivir el evangelio de Cristo, métete al evangelio de Juan, que es uno de los evangelios. Ellos los cuatro son hermosos, pero el evangelio de Juan te presenta a un ministerio de Jesús con un amor tan profundo que no hay manera de compararlo. Porque yo no puedo hablarte de un fuego consumidor sin antes hablarte de un amor que te va a sanar cuando el fuego te quiera consumir. Yo vengo a hablarte de que Dios te endereza, pero Dios te endereza a su forma, no a la del hombre. Yo vengo a decirte que cuando Dios mete la mano, Él no te destruye, Él te sana. Yo vengo a decirte que aún Él hiere y sus manos curan. Hay heridas que Dios las causa en nuestra vida. Hay cicatrices que tienen el nombre de Dios en ellas. Porque Dios tiene que hacerlo de esa manera para sanarte, pero jamás es para dejarte en coma o matarte. Hay gente que te matan y te destruyen y es más, te incineran. Pero Dios no. Dios, aun cuando tú estés en el coma de Él, te resucita para que tú testifiques. Yo vengo a hablar con gente que aún del coma Dios lo saca para demostrarte que aunque tuvo que dejarte pasar por el proceso, Él quiere sanarte hasta que sanes completamente. Hasta que te levantes y testifiques. Yo no creo en la cámara de gases de Dios. Yo no creo en la silla eléctrica de Dios. Yo creo en el Dios que le predicó a Pedro. Que cuando le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? La primera vez le dijo, Simón. ¿Sabe por qué le dijo Simón? Jesús no estaba ocultando que Pedro falló. ¿Y cómo falló Pedro? Lo negó 3 veces. No me diga que ahí no había lealtad, que se le fue la lealtad a Pedro, se le fue todo el evangelismo que le enseñó Jesús, todo se le fue, todo. Pero cuando Jesús resucita, se le muestra a Pedro, lo fue a buscar donde Él comenzó, porque a mí lo que me gusta de Jesús es que Él va a buscarte donde todo comenzó.
Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Que ¿Por qué le llamó primero Simón si ya él le había cambiado el nombre a Pedro? ¿Que Dios dio vuelta para atrás? No, el que dio vuelta para atrás fue Pedro. Pero él tuvo que ir a la original de Pedro, que era Simón, y decirle, yo sé que tú me fallaste. Y después le dice, Pedro, yo no quiero seguir hablando con el que me falló, yo quiero seguir hablando con el que yo voy a restaurar hoy. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú sabes que te amo. Ya la cosa se estaba poniendo caliente. Porque Pedro sabía que Jesús venía a confrontarlo. Porque Jesús confronta tu pecado, pero te restaura como si nada hubiera pasado. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Lo llamó por el nombre que ya él le había cambiado. Pedro, roca fuerte, roca grande. Ya Pedro estaba llorando. La tercera vez, Pedro, tú me amas. La segunda vez que le llamó Pedro, porque fueron 2 veces nada más que llamó, una confirmación de la primera. Y dijo, Pedro, y cuando le volvió y le dijo, Pedro, está firmando lo que ya le había dicho. O sea, Pedro, ya no te voy a llamar Simón más. Tú eres Pedro, yo sé quién tú eres. Tú me fallaste, pero yo vengo a decirte que te voy a poner a funcionar porque no me he olvidado de los planes que tengo contigo. Aunque sé, Pedro, que me fallaste, yo voy a borrar el Simón, hijo de Jonás, y me voy a quedar con Pedro, el apóstol, que conquistará grandes cosas para mí. A mí me gusta ese Jesús, el Jesús de la cámara de gases, de la silla eléctrica, el Jesús, ay, ese no es mi Jesús. Había un publicano que se había ganado el rechazo del pueblo porque robaba, porque engañaba, porque se lucraba, y habían otros sufriendo necesidad porque él quería el dinero del pueblo. Está todo claro ahí. Pero mire la diferencia, las similitudes de ellos dos. Ambos entraron al templo y ambos entraron a orar. Por eso que hay personas que dicen, no voy a la iglesia porque allí hay tanto hipócrita. En la iglesia entra todo el mundo. Está el que viene con hipocresía, el que viene con humillación. Está el que viene ocultándose, está el que viene con transparencia. Está el que es ladrón y está el que no roba. Está el adúltero y está el que no adultera. Están todos aquí, aquí estamos todos. Sí, déjame decirte lo otro, aquí estamos. Siempre le digo a la iglesia, no te dejes llevar por la apariencia del domingo, de que qué linda, y las botas de la pastora, qué linda. No te dejes llevar por eso, esto es para verme de sentita acá arriba, no te dejes, yo soy igual que tú y fallo igual que tú y tengo situaciones igual que tú, no voy a justificarla, pero te vengo a decir desde el corazón, desde lo que Dios me está dando, que necesitamos bajarnos de la cabalgadura, del caballo, del trono, yo no sé dónde nos hemos trepado, para proyectarle a la gente que nosotros somos algo más grande que otros, cuando Jesús dijo, todos son iguales en mi reino. Así que aprenda a abrazar a la gente aunque apeste. Aprenda a mirarlos aunque te cueste. Aprenda a perdonar como te han perdonado. Aprenda a restaurar como a ti te restauraron un día. Aprenda a aceptar aun cuando no tengas la misma idea que la persona. Aprenda a aceptarla y aprenda a respetarla. Porque ahí también hay humillación. ¿Sabe lo que es humildad? Me decía el Señor allí. Humildad es dejar tu corazón en el lugar donde todo comienza, aunque hayas logrado todos los éxitos del mundo y seas una persona reconocida. Pero cuando llegas a tu casa al final del día, tu corazón sigue estando en el mismo sitio donde estaba cuando no eras nada, cuando nadie te reconocía, cuando estabas hecho un guiñapo. Y no es que ahora vas a seguir siendo un guiñapo, tu corazón está así, no. Es que tu corazón logró, maduró, sacar la capacidad de no elevarse por encima de nadie por los méritos que tienes ahora. Eso es humildad. Humildad no es la cartera del Tristóbal. Humildad no es que mendigues. No, eso no es humildad. Y una clave importante en la humillación es que tiene que haber humildad. Y la humildad, mi hermano, no se compra por ahí. La humildad se genera dentro del corazón. En el corazón está la soberbia o está la humildad. Todo está ahí dentro.
Dice la Biblia, ambos entraron al templo, ambos oraban. Pero ¿cuál fue la diferencia? Porque hay similitud, pero hay una diferencia. El fariseo, escuche bien, el fariseo se mantuvo de pie. Llegó al altar del templo, se mantuvo de pie. Y no es que, vuelvo y te digo, no es que la apariencia dijera está de pie. No fue que se quedó de pie, sino lo que dijo al estar de pie. Dice, enumeró todas sus cualidades morales. Comenzó a hablar del mismo. De hecho, Jesús cuando está hablando, empezando la parábola, dice, el fariseo hablando consigo mismo. Pero no estaba orando. Jesús no estaba escuchando, Dios no estaba escuchando la oración del fariseo. ¿Sabe por qué? Porque él estaba hablando para sí mismo, para su ego. Y él empezó a enumerar sus cualidades delante del altar de Dios. Empezó a enumerar lo que había logrado, todo lo piadoso que era. Él diezmaba, él 3 veces en semana ayunaba, él daba a los pobres, él daba limosna. Él todo empezó a enumerar todo lo que él hacía. Pero ahí donde puso el sello y ahí hizo tremendo desastre fue cuando dijo estas palabras. Y yo no soy como este publicano, como este ladrón publicano, como este miserable publicano. Ahí fue que el fariseo le puso el sello a su problema. ¿Sabe por qué? Porque el fariseo comenzó desde su altivez a menospreciar a alguien que venía también al templo a orar, pero con un acto de humillación. Ahí es que está el problema, mi hermano. Que para nuestros ojos puede que no lo merezcan, pero en el corazón de esa persona, si hay humillación, ya Dios lo recibió. Que no se parezca a ti o a mí, pero en el corazón hay humillación, ya Dios lo recibió. Porque es clara la palabra en esta mañana. La clave es humillación. Y dice, no, yo no soy como este publicano, ladrón. Y me imagino que pudo haber dicho de otra cosa. Y lo dijo en voz alta, para que el publicano lo escuchara. Y mire a ver si lo dijo en voz alta, que dice la Biblia que él estaba delante en el altar y el publicano no se atrevió a pasar adelante. Es decir, yo estoy desde aquí orando, Señor, mira el publicano ese, y el publicano por allá donde está el mamalú. Yo, miren, yo no soy como ese publicano. Me imagino que todo el templo había escuchado la grandiosa oración del fariseo. Dice la Biblia que comenzó a decir, yo no soy como él. Yo soy una persona moral, una persona transparente, una persona íntegra. Y dice la Biblia que cuando Jesús enfoca al publicano, la oración del publicano era la siguiente: Señor, perdóname. Y se daba golpes en el pecho y se quedó en la parte de atrás del templo porque no se atrevía, sabía que no merecía estar al frente. Y se daba golpes en el pecho y decía, Señor, perdóname. Sé propicio a mí que soy un pecador. Mientras el fariseo estaba mencionando los méritos, el publicano estaba diciendo, Señor, si tú tuvieras misericordia de mí. Mi hermano, la Biblia dice que Jesús le dijo a los que se creían justos en sí mismos, porque esto era una clase de enseñanza, Él les decía esta parábola, y Jesús le dijo, ¿sabe algo? Ese publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Ese publicano que se sintió rechazado, que se sintió inferior, que se sintió que no merecía el perdón, descendió justificado. Y el fariseo se quedó con la oración para sí mismo, porque Dios nunca recibió la oración. Entonces ahí es que Jesús dice, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi hermano, muchas veces nosotros mismos nos alejamos de las bendiciones y de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros por nuestra actitud. Todo comienza con la actitud. Mire, yo tengo un padre, gracias a Dios está vivo todavía, aunque en su mentecita él está un poquito lejos.
Ese hombre me ha dejado un legado a mí que yo no puedo pagar con nada. Y yo le agradezco a ese chiquito de 5 pies. Todo el mundo dice, ¿por qué te salió tan grande? Porque todas nosotras somos grandes. Es que mi mamá es grande. Pero ese chiquitito, cuando se convirtió a Cristo, se convirtió de verdad. Él tenía 1000 defectos. A veces estaba orando. A veces estaba orando y de momento se enfogonaba con nosotras y nos mencionaba el árbol genealógico. Y yo decía, papi, pero tanto que tú hablas de infierno, tú no puedes seguir hablando así. Y él decía, es que ustedes no son fáciles. Pero esas pequeñas cosas que él allá y Dios resolvían, no son comparadas con el legado que él me dejó a mí. ¿Sabe qué? Mi papá logró muchas cosas en Dios. Fue copastor, fue pastor interino, fue evangelista. Un hombre con una autoridad y una unción poderosa. Pero yo veía a mi papá en mi casa. Yo siempre estaba con papi donde quiera que él se metía, porque yo era la chiquita. Pero yo también estaba con él en casa todo el tiempo. Y yo veía a mi papá entregarse a Dios de una forma. Y no importando lo mucho que lo elogiaran en la iglesia, donde quiera que iba, o el carisma que papi tenía, porque papi tenía un carisma y tiene un carisma que aún a su edad, 87 años, y con su problema en su mente, todo el mundo es loco con él, porque tiene un carisma tan hermoso. Papi siempre sabía tocar el suelo con sus rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Señor, perdóname, perdona a mis hijas. Yo siempre veía a papi orando. A un viejito con sus rodillas de cabro, como yo le digo, porque las tiene como yo así brotaditas para afuera. Sin cojín ni nada, ahí en el piso. 12, 1 de la mañana orando por sus hijas, por su familia. Pero hay algo que papi siempre me decía, me lo decía tanto que tengo que decírtelo hoy a ti. Cuando Dios comenzó a levantarme en el ministerio, en el liderato, que yo salía a predicar, papi me decía, hija, no importa lo alto que Dios te lleve, siempre recuerda darle la gloria a Él. Nunca digas gracias cuando predicas ni cuando cantes. Las gracias lo dan los artistas. Tú no tienes nada si no es por Él. Que no se te olvide reconocer que es Dios el que te está usando. Mi hermano, eso él me lo decía. Mire, yo podía contarle la experiencia más poderosa que tuve en un lugar donde fui. Y él me decía, acuérdate. A veces yo le decía, está bien, papi, pero... Me lo dijo tanto que me da temblor olvidarme. Y yo veo, mi hermano, que hay momentos donde uno observa y uno dice, ¿qué se creen algunas personas? Aquí en el reino no hay franquicia, mi hermano. No es por las más lenguas que hables, no es por todas las vidas que te ganaste. Sí, habrán coronas en el cielo y tendrán algunos diamantes, mi hermano, pero aunque sea sin corona, yo lo que quiero es entrar. Yo lo que quiero es entrar. Pero nunca se trató de méritos. Nunca se trató de obras para que nadie se gloríe en sobremanera. Pablo mismo le tuvieron que mandar un aguijón, un mensajero de Satanás que Dios autorizó en la vida de Pablo. ¿Y qué Pablo dijo de su aguijón? Pablo dijo, para que no me exalten sobremanera, para que yo no me crea que yo soy la última Coca-Cola del desierto, me fue asignado un aguijón en mi carne, para que cada vez que ese aguijón me puse, yo me acuerde que Dios es el grande y yo no soy nada sin Él. Eso es humillación. Y papi siempre me decía eso. Papi oraba por mí cuando yo iba a salir a predicar. Me ponía la mano, me bañaba de aceite. Siempre. Me ponía la mano y me decía, hija, que Dios te use, ve. Papi me dejó un legado tan hermoso, hermano, que aún yo veo su humildad
en su mentecita que se le está apagando. Ayer saqué un ratito y le digo, papi, yo sé que él a veces no me entiende, pero yo se lo digo pues. Comencé a meditar en lo que mi papá hizo por nosotras. Lo tengo ahí, sentadito al lado de mío en el carro. Yo sé que él no me entiende mucho. Él lo que hace es cantar y aplaudir. Y comencé a recordar lo que mi padre había hecho por mí. Mi papá crió a 3 niñas solo. Nos rescató. Esa es la palabra, no la puedo donar, aunque esté en live. Nos rescató. Se quedó solo, nunca se casó. Después que se divorció, decidió no ponernos madrastra. No sé si por cuidar a la madrastra de nosotras, porque nosotras no éramos fáciles. Yo recuerdo a papi cargar con nosotras para todos lados. A la iglesia, guiaba la guagua de la iglesia y cargar con nosotras para todos lados. Eran los primeros que llegábamos y éramos los últimos que llegábamos a casa. Eso me enseñó mi papá. Era una persona humilde. Es una persona humilde. Lo que hizo por mí y por mis hermanas. No hay dinero. No hay nada que yo pueda hacer ya. Yo conocí al Dios Padre porque yo tuve un padre que me enseñó lo que es la paternidad. Yo amo a Dios como padre porque yo tengo un padre que me enseñó a amar a Dios, pero por su ejemplo como padre. Yo sé que hay gente que no comparte esto conmigo porque tristemente en su vida no tuvieron esa figura. Pero Dios sigue siendo tu padre y quiere que tú lo ames y que Él sí es un padre amoroso. Y yo me comencé a mirarlo, porque ahora está frágil, ahora está medio perdido. Comencé a mirarlo y sentí en mi corazón la necesidad, yo digo que fue Dios, la necesidad de decírselo. Le dije, papi, me hace, papi, escúchame, que te quiero decir algo. Me hace, hablando de incoherencia. Gracias por lo que hiciste por nosotras. Él me hizo, sí, siguió hablando en incoherencia. Le digo otra vez, segunda vez, papi, yo sé que tú no me entiendes, pero gracias por salvarnos, por lo que hiciste por nosotras. Y aunque él no tiene su mentecita, ¿sabe qué? La segunda vez que se lo dije me hizo, ok, hizo así. Aún con su mente que no está donde debe estar, él tuvo un acto de humildad. Yo dije, este tipo está brutal. Yo reconozco lo que mi padre hizo por mí. Por lo cual hoy yo te puedo predicar este evangelio de la manera en que puedo, porque hubo alguien que sembró algo en mí. Pastor Irán, que fue el primero que habló, ese fue nuestro pastor, el que nos ungió de la Pentecostal MI. No salimos a pastorear en la iglesia Pentecostal MI, pero este hombre fue por encima del concilio, reconociendo el llamado de estos dos seres humanos imperfectos, viendo nuestra trayectoria y dijo, yo los voy a ungir como pastores. Y yo quiero que usted sepa que el día que nos ungieron como pastores, había más pastores de MI que de la iglesia independiente. Porque lo que es de Dios, Dios lo respalda. Y este hombre, cuando dijo, me tiré en el piso de su casa, mi hermano, yo quiero recordar este momento, porque en la humillación hay bendición. Nosotros estamos pasando recién casados por una situación bien fuerte en el matrimonio. Yo le he contado a veces a ustedes. Aquello era algo terrible, mi hermano. Y yo decía, no puedo más, no. Este hombre llega una mañana sin avisar. Él medía como 6 algo.
6'2", yo no sé, era grande. Entra por la puerta de mi casa, entra y él no dijo nada. Solamente nos hizo. Y se tiró en el piso de mi sala a llorar y a gemir con nosotros dos. Él no tenía que decir nada más, mi hermano. Ese hombre nos restauró el corazón y nos dijo: y los quiero en la iglesia tal día, y se visten y entran con su frente en alto, porque ustedes son gente de Dios. Y entramos a la iglesia el próximo domingo, y hasta ese día, de ahí en adelante, nunca nos separamos de su lado. Él fue nuestro pastor, nuestro mentor por mucho tiempo, y él nos ungió como pastores. Lamento que muchas veces no le honro como debería, que él vive en las piedras y muchas veces uno pone mil excusas a la distancia, pero no debería ser así. Debería uno honrar y ser leal a la gente que estuvo con uno cuando nadie más, porque eso es humillación, eso es lealtad. Mi hermano, yo quiero decirte en esta mañana algo y cierro con esto. El publicano no se atrevió a acercarse al altar porque reconocía su pecado. Se sentía indigno, como muchas veces nosotros nos hemos sentido delante del Señor. Hemos fallado, nos hemos sentido que hemos traicionado al Señor con nuestras actitudes y no encontramos la manera de ir delante de Él. Pero qué bueno es saber que cuando tú te humillas y cuando tú reconoces que has fallado, el Señor está con los brazos abiertos, esperando para abrazarte, para decirte: hijo, te perdono, vamos para adelante, no te quedes ahí. Dice la Biblia que Él toma nuestro pecado y lo lleva a lo más profundo. Nosotros nos acordamos, pero Él no. Él comienza un capítulo nuevo en nuestra vida. Nosotros vamos y venimos del pasado como Back to the Future, como un cajito. La gente dice: eso no es real en tu mente. Claro que yo no puedo volar en un carro. Bueno, ya mismo sacarán uno, porque esto está la ciencia. Pero yo no puedo volar en el carrito de Back to the Future echándole cáscara de guineo. Me encanta esa película. Primero era plutonio, pero le costó la vida al loco. Y luego lo actualizó y le echaba guineo y le echaba lata de cerveza. Y se iba volando y ponía una fecha y podía ir al pasado. ¿Y para qué él volvía al pasado? Escúchame, para tratar de arreglar un fallo que hubo donde afectó su futuro. Mi hermano, eso lógicamente no es posible. Solamente para el Dios que nosotros estamos predicando en esta mañana. El único que puede ir a tu pasado y arreglar la falla para que haya un buen futuro se llama Jesucristo. Entonces, ¿por qué tú estás para adelante y para atrás en tu mente como si tú fueras el loco de Back to the Future, montándote en un carro viejo que te puede dejar a mitad de camino, buscando tu pasado y tu falla? Humíllate y dile al Señor: Señor, móntate tú en el carrito y vete a mi pasado, sana la grieta y arregla mi futuro. Eso es humillación. Dejar que Dios se encargue de lo que tú no puedes. Reconocer que no podemos, mi hermano. Entonces, para Dios, y cierro, para Dios es bien importante tu acto de entrega. Para Dios es bien importante el acto que tú haces cuando vienes delante de Él. ¿Sabe que hay gente que me ha dicho: yo no me atrevo a pasar el altar porque qué van a pensar que yo siempre estoy en el altar? Pasa las veces que quieras. ¿Quién soy yo para contarte las veces que debas o no? Imagínate que yo te diga: puede pasar una vez por semana, hermano. ¿Usted se imagina que fuera así? Así eran los fariseos. Hermano, la semana pasada usted pasó, esta semana no pase. ¿Usted se imagina que fuera así el control? Hermano, no puede hablar lengua esta semana porque ya usted habló demasiada lengua la semana pasada. Dios no es así.
Dios no tiene una bendición el domingo y ya no te va a dar más ninguna porque ya te dio suficiente. Dios cada vez que te humilla te bendice. Cada vez que te humilla te perdona. Cada vez que te humilla te sana. Cada vez que te humilla te restaura. Dios mío, no importa lo que pasó, Dios tiene la capacidad. Tú no. Dios tiene la capacidad para restaurarte a tu estado original en la esencia que Él tiene para ti. Y quiero cerrar con esta anécdota que me fascina mucho. Había un predicador que había llegado muy lejos, muy reconocido, de esa gente que las invitan para todo. Estaba viajando a las naciones ya, o sea, el hombre estaba en otro nivel. El problema de llegar a otros niveles así de reconocimiento es que el ser humano empompa tanto a los seres humanos que a veces los daña. O le alimenta una falla que hubo en su corazón que no se resolvió. Este predicador fue invitado a un congreso muy grande, había mucha gente reconocida y llegó, y cuando entró por la puerta él venía empompado, porque él decía, wow, todo el mundo vino a verme porque yo soy el predicador de la mañana, y venía enchaquetado y venía bien deslumbrante, y dice la historia que cuando estaba así en el asiento, él lo único que decía, wow, que mucha gente vino a verme hoy, tengo que predicar el mejor sermón, y él loco porque le dieran el micrófono. Dice la historia que subió al altar empompado. La gente empezó a aplaudirlo. Y cuando todo el mundo estaba aplaudiéndolo y él subió empompado, cuando tomó el micrófono, no pudo hablar ni una palabra. Se quedó mudo. Trataba de hablar y él decía, wow. Mi hermano, pasaron minutos y no podía hablar. Hasta que tuvo que reconocer que no iba a poder predicar. Entonces sintió un dolor en su corazón y dijo, Señor, perdóname. Yo creo que yo subí de la manera incorrecta. Y se bajó cabizbajo, entregó la parte, nunca pudo decir una palabra, entregó la parte y se tiró de rodillas al altar a llorar. Y de momento se levanta una ancianita de la multitud. Comenzó a venir de esas ancianitas que tumbaban el mundo, hablando en lengua. Y le puso la mano al predicador y le dijo, hijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Si hubieras subido con humillación, hubieras bajado con grandeza y con victoria. Pero no fue así. Subiste enaltecido y bajaste humillado. Mi hermano, qué clase de enseñanza para nosotros. Aprendamos a humillarnos de corazón, a ser reales con Dios, transparentes, a reconocer nuestras fallas, a no escondernos detrás de nada y decirle, Señor, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Mientras estaban bien con el Señor, con Dios en el paraíso, andaban desnudos. ¿Qué significa eso? Transparentes, sin ningún tipo de preocupación. Pero cuando pecaron, ¿qué hicieron? Tuvieron que buscar hojas. Se hicieron vestidos de hojas. Y el Señor le dijo, ¿qué es ese embeleco? ¿Qué les pasa? ¿Dónde están ustedes escondidos? ¿Por qué? Porque el pecado te esconde, el pecado te excluye. Y Dios no quería eso para el ser humano. El ser humano pecó y ahí fue que entonces tuvo que esconderse. Pero mientras tanto, en lo original, en la esencia, en el principio era, disfruten, hijos, disfruten de todas las bendiciones, sean transparentes, aquí no hay nada que ocultar, hasta que ellos le dieron cabida al pecado. Pero yo vengo a hablarle a alguien que fue víctima del enemigo, que fue víctima de la serpiente, que fuiste víctima del pecado, que fuiste víctima quizás de alguien que no supo cuidarte, que alguien que te aplastó, que te dañó, que te traicionó. Pero hoy el Señor dice, hijo, déjame repararte, déjame arreglarte, déjame transformarte, déjame limpiarte, humíllate delante de mí, olvídate de todo el mundo. ¿Qué importa lo que la gente diga? Ven, yo quiero hacer algo contigo nuevo. No importa cuántos fariseos tengas alrededor tuyo, no importa cuánta gente tenga la mano apuntándote para decirte qué mal lo hiciste. Dios quiere restaurarte para que vuelvas a hacer lo que Él quiso. Ponte de pie en esta mañana. Aquí la clave es, mi hermano, no te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. No te olvides, no negocies lo que Dios hizo por un malentendido. No negocies lo que Dios hizo por alguien que te falló.
No negocies lo que Dios hizo por alguna fractura en tu vida, por alguna situación, por algún proceso difícil que te está quitando el aliento. Dios quiere restaurar gente en esta mañana. Ven humillado. Mira, si la clave es humillación. La Biblia dice: rasga tu corazón y no tu vestido. Dios no quiere más sacrificios que la gente vea. Dios no quiere que te rasgue la ropa y que te vistas de silicio ya, ni te pongas ceniza, mucho menos que derrame sangre aquí en el altar. Dios quiere que rasgues tu corazón donde está el problema, donde está la raíz, donde está el dolor, donde está la situación que nadie puede arreglar. Mire, mi hermano, escúchame bien. Dios va a permitir que nadie arregle lo que está pasando para Él ser el que se lleve la gloria. Él es el que va a operar tu corazón, es el que va a sanarlo, Él es el que va a destapar todo eso oscuro que hay ahí dentro. Él es el que va a sanarte. Nadie se va a llevar la gloria, nadie, es Él. Pero ven humillado, ven humillado. Yo quiero abrir el altar en esta mañana. Habrá alguien que diga: pastora, yo necesito a Cristo, yo necesito ese evangelio, yo necesito restauración, yo necesito vida, me estoy secando, siento que no tengo fuerza. Vente, hija, tírate por ahí en humillación. Abrácemela. Dios está trabajando, mi hermano. Yo sabía que esta palabra era para alguien en esta mañana. Aquí hay gente que necesita entender. Tú necesitas conocer al Dios de humillación, al Dios de restauración, al Dios de paz, al Dios de misericordia, al Dios de compasión. ¿Dónde está la compasión? Que siente a Jesús por la gente. Olvídate de los protocolos humanos. Siente compasión por las almas. Siente compasión, mi hermano, si no podemos llamarnos iglesia. El altar está abierto. Si tú necesitas este altar en esta mañana, este altar no es mío, solamente Dios me lo presta. Aleluya, para yo predicarte. Este altar no es mío, este altar para todo aquel que quiera a Cristo. Este altar para todo aquel que necesite restauración en esta mañana. No importa si estás en la iglesia 1000 años, necesitas restauración, ven, no importa, no te voy a juzgar. Necesito que entiendas que Cristo está aquí para ti. ¿Sabes por qué no te voy a juzgar? Porque yo conozco uno que no me ha juzgado a mí, que me ha perdonado tantas veces y me ha restaurado. Ha tenido tanta misericordia conmigo y la va a tener contigo. Dios te bendiga. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Carmen, ven que tú
que tú entiendes bien lo que estamos predicando en esta mañana. Dele, ora por esa muchacha ahí. Es tiempo, es tiempo, es tiempo de restaurar. Es tiempo de restaurar, mi hermano, es tiempo de restaurar. Es tiempo de restaurar a la gente, es tiempo de levantarle las manos a la gente. Es tiempo, mi hermano, las fiestas son buenas, los aniversarios son buenos, todo es bueno, pero es tiempo de restaurar a la gente, de levantar a la gente. Es tiempo de levantarle las manos a la gente. Es tiempo de que se sane la gente, el corazón de la gente. ¿Para qué quiero tanta gente enferma? Dios quiere sanar. ¿Dónde están las mujeres de esta casa? No te voy a decir si tú me ayudas o no orar. Si tú sientes de Dios orar, tírate con alguien en este altar. No tienes que tener título hoy. Lo voy a abrir el altar, lo voy a abrir. Tírate con alguien. Los hombres de la casa, no importa. Si te sientes el menos merecedor, vente, busca a alguien, un hombre de esta casa que esté en el altar y vente, por favor. Y muéstrale compasión, así como Dios tuvo compasión de ti. Busca a alguien, busca a alguien. Busca a alguien, busca a alguien, busca a alguien, busca a alguien. Si paso por los ríos, no te ahogarás, y Dios hará un camino. Padre, gracias porque tú abriste camino. Tú abriste camino, tú abriste camino. Tú abriste camino. Somos libres en ti. Somos sanos en ti. Somos salvos en ti. Somos libres. Somos libres, somos libres, somos libres. Las cadenas se caen ahora. Los yugos se pudren. Los yugos se pudren a causa de la unción que se derrama en este altar en esta mañana. Hay libertad en la casa, hay libertad. Se rompen las cadenas. Todo dolor se va, todo dolor se va. Siempre